Ya tenía la puerta de la cabina ligeramente abierta cuando vi al tipo de pie cerca del tanque. Su móvil se acercó a mi camioneta y no parecía alguien que hiciera una foto por curiosidad. Ajustó el ángulo como si estuviera comprobando algo específico en el lateral de la caja de mi camión, y cuando se dio cuenta de que me había dado cuenta, no bajó el brazo. La bomba seguía funcionando, el diésel fluía y el empleado de la gasolinera había desaparecido dentro de la estación como si no fuera su problema. El tipo dio 2 pasos atrás, siguió grabando y movió los labios como si hablara con alguien por teléfono, pero no oí ningún sonido desde allí. Al mismo tiempo, un sedán oscuro aparcado más lejos encendió los faros sin arrancar, el motor apuntando directamente a mi parte trasera. Fue entonces cuando entendí que esto ya estaba ocurriendo antes de que yo me diera cuenta. Había llegado a esa gasolinera abierta a las 24 horas en la frontera con Pensilvania sobre las 2 de la madrugada, viniendo de una ruta habitual desde Ohio, con carga seca paletizada para un centro de distribución más pequeño. No era una carga demasiado valiosa como para requerir escolta, pero tampoco era algo sencillo de reemplazar si había algún problema. El aparcamiento estaba bastante vacío para esa hora, solo 2 camiones más allá, y ese sedán aparcado cerca del lateral del edificio principal. Las luces del jardín eran blancas y brillantes, pero había puntos en sombra entre los surtadores donde cualquiera podía apoyarse en la pared sin llamar la atención. En cuanto aparqué, noté que el coche oscuro se movía ligeramente, pero en ese momento pensé que era una coincidencia. Ahora no parecía casualidad en absoluto. Mi plan era sencillo: llenar el depósito, usar el baño, tomar un café y continuar mi viaje por la I-80 antes del amanecer. Ya llevaba horas conduciendo, así que cada parada tenía que ser intencionada, sin distracciones. Dejé el motor encendido por costumbre, porque ese tipo de gasolinera suele tener actividad extraña a primera hora de la mañana, y no me gusta apagar todo en un entorno desconocido. El sello del remolque estaba intacto. La revisé rápidamente por costumbre, y la puerta de carga no mostraba señales de manipulación. Aún así, noté que el tipo con el móvil daba vueltas alrededor de mi camioneta mientras yo seguía en la gasolinera. No me estaba mirando la camioneta. La gasolinera en sí no era nada especial. La tienda de conveniencia estaba demasiado iluminada, el café era flojo y las estanterías estaban llenas de cosas caras para alguien que vive en la carretera. El asistente solo apareció para activar la bomba y volvió a entrar sin decir palabra, como si quisiera evitar la conversación. Al otro lado del patio, uno de los camiones que vi al llegar simplemente ya no estaba, pero no oí ningún motor ni vi luces saliendo de él. El sedán seguía aparcado, los faros apagados de nuevo, pero el reflejo de la carrocería indicaba que alguien estaba sentado en el asiento del conductor. Eso empezó a molestarme de una forma práctica, no emocional. Llevo 16 años conduciendo. He visto estafas con tarjetas de crédito, he visto a gente intentando abrir la puerta del habitáculo mientras el conductor duerme, he visto intentos de distraer mientras otra persona se encarga de la carga. El patrón suele implicar que alguien observe una rutina, elegir un objetivo que parezca más distraído o cansado. Lo que no era común era que la persona dejara tan claro que estaba observando. El móvil levantado, la postura demasiado quieta, el hecho de que no fingieran estar haciendo otra cosa. Parecía una prueba de reacción, y en ese momento estaba dando exactamente la reacción que quería. Cuando terminé de repostar, noté que había cambiado de posición otra vez, ahora cerca de la parte trasera de mi remolque, como si estuviera comprobando algo cerca del sello. No le vi tocar la puerta, pero la distancia no era muy buena. El sedán, sin previo aviso, arrancó el motor suavemente, el sonido bajo, casi amortiguado. El empleado de la gasolinera fue a recoger basura cerca de la entrada y evitó mirarnos. Todavía tenía el recibo del combustible en la mano cuando sentí que el intervalo seguro de parada ya había superado el límite. Todavía tenía el recibo del combustible cuando decidí no entrar en la tienda a tomar café. Guardé el papel en el bolsillo de la camisa y volví directamente a la cabina, fingiendo que no pasaba nada fuera de lo normal. Antes de subir, pasé la mano por el sello del remolque como si solo comprobara el número, pero en realidad sentía que había sido forzado. El plástico era firme, frío, sin aparente flojez. Aún así, algo en su posición me pareció ligeramente diferente de lo que recordaba unos minutos antes. No estaba rota,
pero tampoco parecía estar exactamente en el mismo ángulo. Entré en la cabina y dejé la puerta abierta unos segundos, mirando por el retrovisor. El tipo del móvil no huyó ni intentó ocultarlo. Simplemente dio 2 pasos atrás, escribió algo y se giró hacia un lado como si esperara una respuesta. Los faros del sedán volvieron a encenderse, pero permaneció inmóvil. Eso me dio la sensación de que había más de una etapa en lo que estaban haciendo. No parecía un robo inmediato. Parecía preparación. El objeto que me hizo dudar fue la porra retráctil que guardo en el compartimiento de la puerta lateral. No es algo que me guste usar, pero lo he guardado desde un incidente antiguo en Texas. Mi primera decisión fue sencilla. Sal de ahí sin confrontación, ignora cualquier provocación y vuelve a la autopista. Pero al girar la llave y ajustar la palanca de cambios, vi en el retrovisor que el tipo estaba justo detrás del remolque, fuera del alcance directo de mis faros. No tenía una visión clara de lo que hacía. Pensé en salir de nuevo e ir allí, pero eso me pondría en el espacio que parecían controlar. En cambio, di marcha atrás ligeramente, menos de 1 metro, solo para forzar a quien estuviera detrás de mí a moverse. El hombre se apartó rápidamente, levantando la mano como si yo hubiera cometido un error, pero su rostro no mostró sorpresa, mostraba cálculo. El sedán avanzó unos centímetros también, manteniendo una distancia constante que confirmaba que no era una casualidad de aparcamiento. El cambio inesperado llegó cuando la radio de la cabina crepitó con una breve interferencia. Aunque no había cambiado de canal, no era una voz clara, solo ruido y un chasquido. Pero el momento era demasiado preciso para ignorarlo. No estaba usando la radio CB en ese momento. Volví a mirar el sello en el retrovisor y tuve la impresión de que la puerta izquierda del remolque estaba ligeramente desalineada en la base. Algo mínimo, algo que solo alguien que vive en la carretera nota. Fue entonces cuando entendí que salir de allí quizá ya no fuera suficiente. Mantuve el camión quieto unos segundos más de lo habitual, evaluando cada movimiento a mi alrededor en el espejo. El hombre detrás del remolque no salió corriendo ni se sorprendió cuando di marcha atrás ligeramente. Simplemente se acercó al lateral del sedán y se apoyó en la puerta, mirando la parte trasera de mi caja de carga como si aún estuviera comprobando algo concreto. La puerta izquierda aún tenía ese mínimo desalineamiento en la base, un detalle demasiado pequeño para ser un defecto estructural común. No se rompió nada, no se había alterado nada visiblemente, y sin embargo, la sensación de que alguien había interferido seguía siendo fuerte. No parecía improvisación, parecía una prueba bien calculada. Mientras me dirigía hacia la salida de la gasolinera, el sedán se puso a mi lado, dejando exactamente 2 plazas de aparcamiento detrás de mí. No aceleró para presionarme, ni se mantuvo lo suficientemente lejos como para parecer una casualidad. A unos kilómetros apareció otro coche oscuro delante. Misma silueta baja, mismo patrón discreto de luces traseras. No vi que me adelantara en ningún momento, simplemente se movió al carril derecho. El coche de delante empezó a variar ligeramente su velocidad, creando un ritmo irregular, mientras que el de detrás mantenía una distancia fija. No fue intimidación directa, era contención controlada. Lo que más me molestó fue darme cuenta de que no intentaban obligarme a parar inmediatamente. Si su intención fuera un robo rápido, habrían actuado en la gasolinera o bloqueado la carretera justo allí. En cambio, seguían constantemente como si esperaran un lugar más aislado o un error por mi parte. Intenté reducir la velocidad 10 millas por debajo del límite y ambos coches se ajustaron al mismo patrón, ni adelantar ni reducir la velocidad. La desalineación de la puerta volvió a mi mente con más peso que antes, y fue entonces cuando empecé a considerar que quizá el objetivo no era solo la carga dentro del remolque. Las consecuencias comenzaron antes de que tomara decisiones definitivas. El coche de delante frenó más bruscamente de lo habitual, obligando a mi vehículo a perder impulso en una ligera pendiente que conocía bien. El sedán de detrás se acercó lo suficiente como para que no tuviera un margen cómodo para frenar progresivamente. Todavía estaba evaluando rutas de escape cuando sentí una vibración diferente proveniente del remolque. No un impacto, sino un desplazamiento interno corto y seco. El sello permaneció intacto, pero el comportamiento del vehículo indicaba que algo había cambiado allí atrás. No era una pieza suelta cualquiera, fue una interferencia reciente.
Sin previo aviso, el vehículo de delante se colocó en el arcén como si tuviera un problema mecánico, pero permaneció paralelo a mi eje por unos segundos. El que iba detrás avanzó ligeramente, cerrando el espacio lateral y obligándome a mantener una línea recta. Fue entonces que vi en el espejo un tercer faro apareciendo más atrás, de bajo cruce, acercándose demasiado rápido para hacer tráfico normal. Eso transformó la situación de seguir en un cerco gradual. Todavía no había decidido enfrentarme a nadie, pero la ventana de escape seguro se estaba reduciendo con cada metro que pasaba. El verdadero avance llegó cuando el coche que había estado en el arcén volvió al carril, ahora delante de mí, y más cerca que antes, volviendo a frenar sin motivo aparente. Tuve que frenar con más firmeza, y el coche respondió con un leve tirón lateral. El sedán de detrás mantenía una presión constante sin pitar el claxon, sin gestos, solo una presencia sólida. Por primera vez, consideré parar y resolver la situación ahí mismo, pero su postura demostró que esta era exactamente la reacción esperada. Fue en ese momento cuando entendí que si hacía el movimiento equivocado, no saldría de su conducción. Obligué a reducir de marcha de forma controlada hasta que vi una zona iluminada a unos kilómetros adelante, una carretera lateral que llevaba a un patio industrial cerrado a esa hora. Antes de que pudieran ajustar el control de carretera otra vez, tiré firmemente del volante hacia la derecha y entré sin señalizar. Aprovechando el peso del vehículo, el coche de delante no pudo reaccionar a tiempo y el sedán de atrás frenó demasiado fuerte para mantener la alineación. Me detuve de lado cerca de la puerta metálica, toqué el claxon continuamente y dejé el motor a altas revoluciones, llamando la atención de cualquier cámara o guardia que pudiera estar allí. Nadie salió de los tres vehículos. Dieron marcha atrás casi juntos y desaparecieron por la autopista como si nunca hubieran estado conmigo. Esperé unos minutos antes de salir de la cabaña. Revisé el sello con luz directa y noté una marca reciente en la base de la puerta. Algo fino, como intentar probar el ajuste sin romper el sello. No se había llevado nada, pero alguien había intentado medir el tiempo, la reacción y la vulnerabilidad. Llamé a la policía estatal y presenté una denuncia sencilla sin muchos detalles más allá de la descripción de los coches. Continué mi viaje después de eso, pero el resto del viaje parecía que cada reflejo en el espejo era un verdadero primer plano. Conseguí marcharme conduciendo. Lo que quedaba era la certeza de que me habían evaluado antes de ser atacado. Después de eso, no volví a esa gasolinera, aunque prácticamente estaba en una ruta para esa línea de reparto. No hubo daños en la carga, ni violación formal del sello, y el informe policial se presentó como un incidente sin más desarrollo. Aún así, empecé a notar un patrón diferente en mis propias paradas, eligiendo lugares más concurridos, evitando las horas valle y reduciendo el tiempo fuera de la cabina al mínimo indispensable. Lo que más me llamó la atención no fue el casi bloqueo en la carretera, sino el comportamiento en la gasolinera, la forma abierta y calculada de observar. Parecía la fase inicial de algo mayor, no un error aislado. Sigo conduciendo, sigo entregando a tiempo, y el camión sigue estructuralmente sin cambios, pero cada vez que veo a alguien pararse demasiado tiempo con el móvil apuntando a mi camión, ya no pienso que sea curiosidad. Creo que es una prueba, creo que es coordinación silenciosa, y pienso en cuánto tiempo me habría llevado darme cuenta si hubieran decidido actuar esa primera mañana. Desde entonces, recargo más mirando por los retrovisores que hacia la bomba. Antes de pasar a la siguiente historia, dale like. Puede parecer sencillo, pero a YouTube le indica que este contenido merece la pena recomendarlo a más gente. Si aún no estás suscrito, asegúrate de suscribirte para estar al día con las próximas historias y deja un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando y a qué hora es ahora mismo. Ese tipo de compromiso realmente ayuda a que el canal crezca. El primer cartel no fue un ruido fuerte ni una luz intermitente en el salpicadero. Era la lectura del manómetro que bajaba demasiado despacio para ser casualidad. Conducía a velocidad constante por la autopista de Indiana cuando noté que la presión de la aerolínea bajaba en intervalos cortos, se estabilizaba durante unos segundos y luego bajaba un poco más. Aún no había aviso audible, pero el pedal de freno empezó a responder con un ligero retraso, algo mínimo que solo alguien que conduce todos los días nota. Reduje marcha al carril derecho
y probé frenadas ligeras, notando cómo el sistema se mantenía medio segundo más tarde de lo esperado. El problema es que la pérdida lenta de aire no ocurre por sí sola en medio de un tramo despejado de carretera sin una razón aparente. Venía de un envío normal que salía de Illinois rumbo al interior de Ohio. Nada grave, carga seca paletizada y sellada en el centro de distribución. La ruta por Indiana era sencilla, un tramo llano, pocas curvas largas y tráfico moderado a esa hora de la tarde. El tiempo era estable. No había lluvia ni cambios bruscos de temperatura que justifiquen un cambio en el sistema neumático. Había hecho una inspección visual completa antes de salir, revisando mangueras, conexiones y líneas musicales visibles. Nada indicaba desgaste ni fugas visibles en el jardín. Aún así, el manómetro seguía bajando a un ritmo demasiado constante para ser un fallo aleatorio. Los sistemas de frenos de aire no suelen perder presión tan silenciosamente, al menos no cuando están intactos. Normalmente se oye un chirrido audible, una oscilación repentina o una advertencia clara en el salpicadero. En mi caso, fue una caída limpia y progresiva, como si alguien hubiera abierto un espacio controlado mínimo. Probé un bombeo ligero para observar la recuperación, y la aguja solo subió parcialmente antes de volver a caer. No hubo un seguimiento de camiones ni situación de emergencia inmediata, pero ya sentía que mi tiempo de reacción estaba disminuyendo. El detalle técnico no gritaba peligro, pero sí sugería una intervención reciente. Unos kilómetros antes había hecho una pausa rápida en una gasolinera más pequeña para usar el baño y comprobar los sujetos exteriores. No salí de la cabina más de 15 minutos. El aparcamiento estaba bastante lleno. Nada que llamara mi atención directamente, pero recuerdo un vehículo utilitario blanco aparcado muy cerca del eje trasero de mi remolque. En ese momento, pensé que era simplemente mal aparcamiento. Ahora, mientras veía cómo la presión bajaba poco a poco, ese recuerdo volvió con un peso diferente. La pérdida no fue lo suficientemente rápida como para ser un defecto espontáneo, pero tampoco fue lo suficientemente lento como para esperar hasta la siguiente zona urbana. Reduje aún más la velocidad y encendí las luces de emergencia, calculando la distancia hasta la siguiente zona de escape o arcén ancho. La respuesta del pedal se mantuvo estable, aunque con un ligero retraso. La carretera en ese tramo tenía una ligera pendiente, casi imperceptible, suficiente como para requerir un control de frenado preciso. Aún no había alertas rojas ni se activaban alarmas, solo datos técnicos que indicaban que algo iba mal. El problema es que cuando finalmente llega el sonido de advertencia, normalmente ya es demasiado tarde para tomar decisiones tranquilas. Lo que me molestó fue la regularidad de la caída, casi matemática. No había vibración extraña, ni olor a lona quemada, ni señal externa evidente. Solo la aguja bajando como si alguien girara una válvula milímetro a milímetro. Miré por el retrovisor para comprobar la alineación del conjunto y no vi nada suelto ni irregular. Aún así, la sensación práctica era clara. No había empezado en la carretera. Mi primera decisión fue no esperar a que la alerta audible confirmara lo que ya veía en el panel de control. Fui reduciendo la velocidad poco a poco y empecé a buscar un hombro lo suficientemente ancho para parar con seguridad. El tráfico detrás de mí seguía lejos, lo que me daba un margen controlado para maniobrar. Probé un sistema de frenado más firme y progresivo, y noté que el sistema respondía con un mayor retraso que antes. La aguja del manómetro bajó 2 puntos más mientras yo mantenía la presión constante en el pedal. El objeto que llamó mi atención de inmediato fue la válvula de control manual de freno del remolque. Lo activé ligeramente para probar la reacción independiente del caballo mecánico. La respuesta fue débil, pero llegó, indicando que aún había aire circulando en el sistema. Si fuera un fallo estructural total, el colapso sería abrupto y acompañado de un ruido perceptible. Parecía una fuga medida, demasiado pequeña para causar pánico inmediato. Pensé en continuar hasta la siguiente salida urbana, pero eso significaba conducir más kilómetros con la presión inestable de los neumáticos. Si la línea se derrumbara de repente en un tramo inclinado, tendría segundos para reaccionar. Elegí señalizar y entrar en una sección de hombros más ancha,
casi una zona técnica. Al reducir la velocidad, noté que la caída de presión se aceleró ligeramente. Fue sutil, pero suficiente para confirmar que la pérdida no era estática. Cuando me detuve por completo, dejé el motor encendido y salí para una rápida inspección visual. No escuché un chirrido fuerte, solo un siseo fino que venía de la zona del eje trasero del remolque. Me arrodillé para localizar la fuente y noté algo inusual en la conexión de la línea secundaria. La manguera parecía intacta, pero el accesorio mostraba una ligera flojidad que antes no estaba. No era desgaste natural, era un ajuste demasiado reciente para ser una coincidencia. El cambio inesperado llegó cuando toqué la conexión y sentí que solo estaba parcialmente enredada. Alguien la había aflojado lo suficiente como para crear una fuga controlada, pero no una fuga completa. Si no lo hubiera visto en el salpicadero, la presión habría bajado a mitad del descenso. No había señales de herramientas pesadas, solo giros manuales cuidadosamente calculados. Entonces quedó claro que lo ocurrido en la autopista no fue un accidente. Mientras yo seguía arrodillado junto al eje, un camión pasó demasiado despacio para alguien en una autopista despejada. No fue una inspección rutinaria de otro conductor, era una ralentización deliberada para observar. El conductor no tocó ni señalizó, simplemente mantuvo una velocidad baja durante unos segundos antes de continuar. Dirigí mi atención a la conexión de la línea y noté algo que no coincidía con la vibración natural de conducir. La rosca no estaba solo suelta, estaba posicionada exactamente en el punto donde la fuga es constante, pero no inmediata. Esto requiere intención, no descuido. Apreté manualmente la conexión y entré en la cabina para monitorear la recuperación de presión. La aguja empezó a subir de forma constante, confirmando que el sistema en sí no estaba dañado. El problema era que, mientras la presión volvía a la normalidad, la alerta audible sonó brevemente y luego se detuvo sola, como si hubiera sido provocada por una caída repentina anterior. Esto indicaba que la pérdida ya era más avanzada de lo que había calculado. Si hubiera seguido unos kilómetros más cuesta abajo, el casi accidente ya no habría sido posible. Antes de apartarme al lado de la carretera, hice una inspección visual más exhaustiva y noté marcas leves de chapatos en el interior del guardabarros del remolque. No era mugre de carretera cualquiera, era una impresión reciente con un patrón aún definido. Inmediatamente recordé el vehículo blanco aparcado muy cerca en la gasolinera anterior. La contradicción era clara. Nadie se mete con las aerolíneas por curiosidad, y nadie lo hace sin esperar que el conductor solo se dé cuenta cuando ya es demasiado tarde. Estaba todavía dentro del habitáculo monitoreando la estabilización de presión, cuando vi en el retrovisor un vehículo utilitario blanco frenando en el arcén a unos metros detrás. No era un coche de policía. No tenía marcas y no parecía tener un fallo real. Mantuvo una distancia segura, como si esperara la confirmación de que volvería a la carretera. La presión en el salpicadero era casi normal, pero sabía que la confianza en el sistema no volvería tan rápido. Si solo hubiera sido vibración, ningún vehículo habría vuelto al mismo punto de parada. Las consecuencias empezaron antes incluso de que decidiera irme. Mientras esperaba a que la carretera se estabilizara del todo, un camión pesado entró en el carril siguiente y se frenó bruscamente debido al tráfico que venía delante. Instintivamente imaginé lo que habría pasado si mi carril hubiera cedido en ese momento mientras me movía. El cálculo fue rápido y sencillo. La distancia de ruptura se habría duplicado. La escena del casi accidente se formó en mi cabeza antes de que se hiciera realidad. No era una exageración técnica, era una proyección concreta basada en los números que acababa de ver en el salpicadero. Cuando por fin volví a la carretera, el SUV blanco se detuvo justo detrás de mí, manteniendo una distancia mínima aceptable. No hubo intento de adelantar, ni gesto, ni bocinazo, solo una presencia constante durante unos kilómetros hasta la siguiente salida de la ciudad. Allí simplemente se acercaba y desaparecía sin dudarlo, como si su objetivo ya estuviera cumplido. Fue en ese momento cuando quedó claro que el sabotaje no buscaba una confrontación directa, sino un error inevitable a gran velocidad.
Conduje hasta la siguiente zona urbana y entré directamente en un patio de inspección más grande con iluminación brillante y cámaras visibles. No quería arriesgarme a continuar el viaje como si nada hubiera pasado. Incluso con la presión estabilizada, le pedí a un mecánico de guardia que revisara toda la línea neumática del remolque y la unidad tractora. Sin mencionar inicialmente lo que sospechaba, encontró la conexión principal firme, pero confirmó que la conexión secundaria había sido rotada manualmente más allá de su punto de vibración normal. Eso no era desgaste, fue una intervención humana reciente. Presenté una denuncia policial ahí mismo describiendo la gasolinera anterior, el vehículo utilitario blanco y la huella de zapato en el guardabarros. No había pruebas directas más allá del ajuste de la línea, pero el patrón era demasiado claro para ignorarlo. El informe fue clasificado como sospechoso de sabotaje sin un autor identificado. Ninguna cámara en la gasolinera más pequeña grabó un ángulo suficiente para mostrar a alguien manipulando el sistema. Operativamente, perdí unas horas y tuve que justificar un retraso en la entrega mientras que la carga llegó intacta. El verdadero impacto no fue financiero ni mecánico, era operativo interno. Empecé a revisar las conexiones 2 veces antes de salir de cualquier parada, incluso de las más rápidas. Empecé a evitar aparcar con el eje trasero expuesto al tráfico lateral. Mi confianza en la predecibilidad del sistema neumático dejó de ser automática. Técnicamente, corregí el fallo ahí mismo. Psicológicamente me siguió atormentando durante los kilómetros siguientes. Después de ese día, dejé de tratar las inspecciones como tareas mecánicas rutinarias y empecé a tratarlas como comprobaciones de interferencias. No es paranoia, es un ajuste práctico basado en lo que vi con mis propios ojos. La aerolínea no se afloja en ese momento exacto debido a las vibraciones comunes de la carretera, y nadie conduce accidentalmente por esa zona del eje trasero. El recuerdo del SUV blanco parando al lado de la carretera no se iba a olvidar de mi cabeza en mucho tiempo. Seguí conduciendo por la misma ruta las semanas siguientes, pero cambié pequeños hábitos que antes me parecían excesivos. Evito detenerme con el costado expuesto a los vehículos cercanos, incluso en gasolineras concurridas. Reviso las conexiones después de cualquier parada fuera de una zona controlada, aunque solo lleve unos minutos fuera de la cabina. Puede parecer excesivo para quienes no se ganan la vida con ello, pero los casi accidentes no te dan 2 advertencias. El informe policial no dio lugar a una investigación formal ni a un contacto posterior. Oficialmente siguió siendo un incidente aislado sin un autor identificado. Técnicamente resolví el problema ahí mismo al lado de la carretera. Pero desde entonces, cada vez que veo que la aguja del manómetro fluctúa medio punto fuera del rango, no pienso primero en el desgaste, pienso en alguien que prefiere que el error ocurra por sí solo. Ya había visto ese coche antes, y solo tuvo sentido horas después. Era un sedán gris, demasiado común para llamar la atención, pero la matrícula parcial que había memorizado de Montana reapareció cuando ya estaba cruzando Dakota del Norte. El problema es que no vi que me superara en ningún momento entre estados. Simplemente reapareció detrás de mí, manteniendo una distancia segura como si hubiera entrado en la autopista justo donde yo estaba. Y cuando me di cuenta de que no era una coincidencia aislada, ya estaba en el tercer estado. Conducía por Montana por un largo tramo rural de carretera de 2 carriles con casi nada de tráfico a esa hora de la tarde. La carga era sencilla, suministros agrícolas, nada que justificara una escolta o interés especial. El tiempo estaba claro, el cielo abierto, la visibilidad era amplia a kilómetros, haciéndolo fácil ver vehículos constantemente en el retrovisor. Fue allí donde vi por primera vez el sedán gris, manteniendo una distancia segura durante varios kilómetros. No aceleraba para adelantar, no se detenía para salir del campo de visión, simplemente se mantuvo en el mismo rango de confort. Cuando paré en una pequeña gasolinera para repostar y usar el baño, el coche no entró en el estacionamiento, pasó directamente por la autopista. Al menos eso es lo que vi en el reflejo de la bomba. Estuve fuera de la cabina unos 20 minutos. Comprobé el sello y la presión de los neumáticos. Rutina básica. Volví a la carretera y unos kilómetros después, el mismo sedán reapareció detrás de mí. Mismo color,
Misma silueta, misma distancia medida. La matrícula no era completamente visible, pero los 3 últimos caracteres coincidían con lo que había visto antes. Esto empezó a ir más allá de una simple coincidencia. Horas después, ya cruzando hacia Dakota del Norte, ya no recordaba activamente el coche. La carretera había cambiado aún más recta, con menos áreas de descanso y casi nada de tráfico. Fue entonces cuando miré por el retrovisor mientras lo ajustaba y vi de nuevo el mismo modelo gris, manteniendo la misma distancia que por la tarde. No lo había visto adelantarme durante un tramo de parada cruzando mi camino en un tramo de un solo carril. Simplemente estaba ahí, como si hubiera entrado en la autopista justo detrás de mi vehículo. Empecé a observar su estilo de conducción, las variaciones de velocidad y las reacciones a pequeños cambios que hacía. Reduje la velocidad 5 millas por debajo del límite de velocidad. Él también redujo la velocidad. Fui acelerando poco a poco hasta el límite. Él la siguió sin dudarlo. No había luces largas, ni intento de adelantar en un carril permitido. El patrón no era agresivo, era demasiado constante para ser aleatorio. El detalle que más me molestó fue que en ningún momento pude ver claramente al conductor en el retrovisor. El reflejo siempre estaba desalineado, el cristal un poco oscuro y el conductor situado dentro del espejo, fuera de mi línea de visión directa. No era una persecución abierta, era una presencia continua sin razón aparente ni error de sincronización. Y lo más extraño es que no empezó a parecer peligroso de inmediato, empezó a parecer imposible. Mi primera decisión fue no reaccionar como si fuera una persecución abierta. Necesitaba confirmación práctica antes de convertirlo en un problema real. Empecé a anotar mentalmente los tiempos, los kilometrajes aproximados y los pequeños puntos de referencia en las carreteras donde el sedán permanecía dentro del mismo rango visual. Ajusté el retrovisor izquierdo unos grados para ampliar el campo de visión trasero. Cada vez que movía el ángulo, el coche parecía reposicionarse exactamente dentro del nuevo chasis. No aceleró demasiado, ni se alejó lo suficiente como para desaparecer. Reduje mi velocidad 5 millas por debajo del límite durante un tramo continuo de casi 3 minutos. El sedán redujo su velocidad en la misma medida, manteniendo una distancia constante. Aceleré gradualmente hasta el límite legal. Llegó sin cambios bruscos, sin luces largas, sin intentos de adelantar en puntos permitidos. No parecía la impaciencia de un conductor normal atrapado detrás de un camión lento. Parecía alguien interesado solo en mantener una posición relativa fija. Decidí hacer una parada repentina en un camino rural que conducía a una zona agrícola abierta. No señalé con suficiente antelación, simplemente reduje la velocidad y giré recto para forzar una reacción. En el retrovisor vi cómo el sedán seguía recto por la autopista, sin frenar, sin dudar. Esperé. Me detuve durante 2 minutos completos, con el motor encendido, observando el horizonte. Volví a la carretera, convencida de que había acabado con cualquier casualidad. Unos kilómetros después, el mismo coche reapareció detrás de mí, como si hubiera hecho un cálculo perfecto de vuelta en U. El objeto que empezó a guiarme fue el GPS secundario en el salpicadero. Había una circunvalación estatal poco utilizada que cruzaba de nuevo a otro estado por un tramo secundario más aislado. Entré sin avisar, usando la larga curva como cobertura visual. Durante unos kilómetros no vi a nadie detrás de mí, y por un momento pensé que había resuelto el patrón. Luego, tras una serie de curvas suaves, el sedán gris reapareció en el retrovisor, manteniendo exactamente el mismo intervalo que había mantenido desde Montana. Fue allí donde abandoné la simple hipótesis de la coincidencia. No hubo adelantamientos visibles durante la parada, ni un cruce registrado en mi campo de visión. Simplemente desaparecía y reaparecía en puntos estratégicos, como si supiera mi ruta antes de confirmar cada decisión. Seguía sin haber una amenaza directa, ningún gesto agresivo, ni intento de bloquear. Solo una presencia demasiado constante para ser casual, y eso empezó a pesarme en silencio en la cabina.
Después de que reapareciera en la circunvalación estatal, dejé de probar la velocidad y empecé a probar la predecibilidad. Mantuve un ritmo constante durante casi 20 metros sin ninguna variación, como si ignorara completamente su presencia. El sedán permaneció en el mismo punto relativo, ni más cerca ni más lejos. En un tramo largo y recto, donde cualquier conductor normal aprovecharía para adelantar a un camión pesado, simplemente no se movió. El camino estaba despejado, la visibilidad era perfecta, no hay restricciones legales para adelantar la zona. Aún así, prefería quedarse atrás. Unos kilómetros después, crucé al tercer estado de la ruta, entrando en una zona rural aún más aislada. No me había detenido el tiempo suficiente para que otro vehículo reapareciera con tanta precisión. La contradicción era evidente. No hubo tiempo suficiente para que alguien desapareciera de mi vista y reapareciera sincronizado con cada desvío. No vi ningún cambio de matrícula, no vi un segundo vehículo idéntico, pero tampoco vi una continuidad lógica entre los puntos. Apareció en posiciones que requerirían cálculo previo de mi ruta antes incluso de decidir. Fue entonces cuando noté otro detalle inquietante. Cada vez que cambio de carril para evitar irregularidades en la carretera o ajustar mi alineación, él cambia casi al instante, pero nunca de forma brusca. No parecía una imitación tardía, parecía una ligera anticipación. No había contacto directo ni gesto visible del controlador, solo sincronización constante. Y cuanto más intentaba explicarlo racionalmente, menos racional me parecía el patrón de presencia. Ya conducía con la atención más dividida entre la carretera y el retrovisor cuando decidí parar a echar gasolina en el tercer estado. No fue una pausa relajada, fue un movimiento calculado. Al reducir la velocidad para entrar en el aparcamiento iluminado, busqué el sedán en el espejo, esperando verlo girar detrás de mí. No estaba en la carretera en ese momento. Entré en la bomba e incluso antes de apagar el motor, vi el mismo coche aparcado cerca del lateral del edificio, como si hubiera estado allí un buen rato. No había visto ningún adelantamiento en los últimos kilómetros. Llené el depósito sin apartar la vista de los reflejos en el escaparate. El coche permaneció inmóvil, pero no parecía vacío. La silueta en el asiento delantero no se movía lo suficiente como para distraerse casualmente. Cuando terminé, di una vuelta lenta por el aparcamiento antes de irme, fingiendo que revisaba el remolque. Pasé lo suficientemente cerca como para confirmar los últimos 3 caracteres de la matrícula. Eran los mismos que había memorizado en Montana. Salí de la gasolinera y no volví a la carretera principal. Giré por una carretera secundaria paralela durante unos kilómetros, cambiando completamente el flujo de la ruta planificada. Durante un tramo recto más largo, el retrovisor solo mostraba asfalto vacío. Luego, tras una larga curva rodeada de vegetación alta, el sedán reapareció detrás de mí, manteniendo exactamente el mismo intervalo que había mantenido desde el primer encuentro. Entonces quedó claro que no era solo una presencia constante, era anticipación. Después de que reapareciera en el camino secundario, dejé de probar mi tiempo de reacción y empecé a poner a prueba mi rutina. Mantuve un ritmo constante durante casi media hora sin cambios bruscos, como si aceptara su presencia detrás de mí. El sedán mantenía la misma distancia, ni más cerca ni más lejos, siempre fuera de alcance inmediato, pero siempre visible. No hubo intento de adelantar, ni siquiera en tramos anchos y completamente abiertos. No parecía un conductor impaciente, parecía alguien que solo quería seguir el ritmo sin interferir directamente. Cuando llegué a un pequeño pueblo cerca de la siguiente frontera, entré en una zona bien iluminada con cámaras visibles en cada esquina. Hice 2 giros extra dentro del perímetro urbano antes de volver a la ruta principal. Durante unos minutos, el coche no apareció, pero al volver a la autopista abierta tras un tramo llano de casi 3 millas, reapareció detrás de mí, ocupando el mismo punto relativo en el retrovisor. No hubo aceleración agresiva ni luces largas, solo una continuación perfecta del patrón. No me enfrenté, no me paré a esperar ni intenté bloquear ningún paso. Decidí seguir la ruta planificada hasta el destino final sin ofrecer ningún escenario aislado adicional.
Al llegar al centro de distribución, entré directamente en el patio cerrado e iluminado antes de apagar el motor. El sedán no entró, condujo directamente por la carretera principal y desapareció en la oscuridad de la siguiente calle. Operativamente no se violó nada, pero desde ese día vigilo el retrovisor no solo por tráfico, lo controlo para evitar que se repita lo imposible. Después de esa ruta, dejé de creer que una carretera abierta significa anonimato automático. No hubo aproximación, ni intento de bloquear, ni amenaza directa que pudiera registrarse formalmente. Oficialmente no pasó nada. Aún así, 3 estados diferentes, 3 reapariciones en el punto exacto del retrovisor y ningún adelantamiento visible no suman a una simple coincidencia. Puede haber una explicación técnica para cada tramo aislado. Lo que no cuadra es la suma de ellas. Seguí conduciendo las semanas siguientes, pero empecé a variar mi horario y a parar sin un patrón fijo. No anuncio mi ruta por radio y evito repetir secuencias predecibles entre estados siempre que puedo. Cada vez que tomo un desvío secundario, observo no solo quién está detrás de mí, sino quién reaparece tras la curva. Lo que más importa no es su presencia directa, sino la sensación de que alguien ya sabe tu próxima decisión antes de que la confirmes. Esto cambia la forma en que conduces, incluso cuando no está pasando nada. No volví a ver el sedán después de esa entrega, sin incidentes, sin informe, ni llamadas de seguimiento. Quizá era demasiada coincidencia para parecer natural, quizá no. Lo que quedaba era la certeza de que la ausencia de confrontación no significa ausencia de intención. Y desde entonces, cuando un coche se queda demasiado tiempo en el mismo sitio en mi retrovisor, no pienso en tráfico normal, pienso en un patrón. Si sigues aquí, eres exactamente para quien es este canal. Dale me gusta, suscríbete y deja un comentario con tu ubicación y la hora en la que te encuentras ahora mismo. Esa interacción ayuda a YouTube a difundir estas historias a más conductores nocturnos. Gracias por escuchar.